Sobre las que asumo completamente la responsabilidad, y ese ruido ha sido Enzo rodando por los pisos para tratar de arreglarlo. Pero ya estamos acá con Ana de Mendoza, representante de UNICEF en el Perú. Bienvenida, muy buenos días. Hola, buenos días, gracias por invitarnos. Ana, ha salido la encuesta nacional de relaciones sociales en el Perú, lo que se llama la ENARES, y el resultado es tremendo, ¿no? La información sobre la situación de nuestros niñas y adolescentes. Sí, la encuesta salió hace tiempo. Lo que hemos hecho desde UNICEF es tratar de sintetizar todos los datos que existen oficiales sobre cifras de violencia hacia la niñez en el Perú, y como dices, los datos son impresionantes, ¿no? Tenemos 8 de cada 10 niños, niñas o adolescentes han sufrido violencia alguna vez en su vida, 6 de cada 10 son golpeados físicamente en sus casas. 6 de cada 10, qué horror. Sí, y 35% de niñas o adolescentes han sufrido algún tipo de violencia sexual. Son unas cifras espeluznantes para un país como Perú, en el siglo XXI, destacado internacionalmente, y que yo creo que es perfectamente capaz de reducir y de erradicar la violencia hacia su niñez. ¿Se puede hacer una discriminación entre niños y niñas? ¿Es más el impacto en niños que en niñas o está exactamente igual? Bueno, depende un poco del setting. Hay violencia en los hogares, hay violencia en las escuelas, hay violencia en la calle. Violencia sexual afecta más a las niñas. Es verdad que también hay un tabú y que los niños y adolescentes varones van a denunciar o van a reportar menos esa violencia. Pero yo creo que el dato grave es que primero está naturalizada. Hay muchos padres y madres que consideran que usar la violencia, ya sea psicológica o física, forma parte de la educación. Es normal. Y digamos, es la forma de disciplinar a los niños y niñas. Yo creo que es un mensaje que hay que erradicar y que hay que conseguir un reproche social hacia la violencia. Mira, lo que dice es increíble. Cuando le preguntan a los niños que reportan haber sido víctimas de violencia sobre las razones, los niños dicen porque desobedezco. 70%, es decir... Bueno, eso habla de la naturalización. Está tan normalizado que papá y mamá pueden pegarte o pueden gritarte o pueden humillarte como parte de la educación, que ni siquiera los niños y niñas son conscientes de que eso no debería ser así. O sea, es un cambio cultural, se ha dado en otros países, en Perú también se va a dar, pero hay que acelerar para que el cambio sea lo más rápido posible. Es algo así como apaga el televisor. La segunda no es apaga el televisor, sino golpe. Anda a dormir, el chico no se fue a dormir, golpe. O sea, cualquier reacción del chico, que además es absolutamente natural, ¿no es cierto?, es respondido con violencia, pero eso habla de... Sí, yo creo que hay dos temas. Uno, lo que digo es que está tan naturalizado y tan normalizado que es difícil visibilizar que eso es violencia. O sea, hay muchos padres y madres que seguramente no consideran que sea violencia dar un golpe o humillar o vejar a un niño, y lo consideran como parte del proceso educativo, ¿no? Yo creo que hay que dar un mensaje claro de que puede educarse y conseguirse disciplina sin violencia. La cifra de 80% es bastante fuerte, muy dura, pero también grande. Si vamos a sectores económicos, digamos, estamos a la par, más o menos igual, en algún sector socioeconómico es más fuerte. Hacia la niñez atraviesa todas las... Es transversal. Es transversal a todas las capas sociales. Si hacemos geografía, zona urbana, zona rural, ¿es igual también? Pero no es que los más pobres pegan más que... No, depende. Bueno, en los estudios que estamos presentando ayer y que están disponibles en nuestra página web, hay una serie de resúmenes. Ya. Hay algunas variantes sobre las causas o sobre lo que gatilla la violencia del entorno rural o en el entorno urbano. Pero transversal en los mismos niveles. La normalización del uso de la violencia es generalizada en todo el país. Incluso en formación académica, tampoco hay ahí, digamos, picos más altos. No, hay violencia en todas las secciones. Correcto. Puede haber una diferencia entre física, psicológica hacia niños, niñas, zona urbana o rural, pero yo digo que el mensaje de que la violencia está naturalizada y normalizada como una forma de educar es algo que tenemos que erradicar en Perú y que creo que se puede conseguir. Si comparamos con nuestros vecinos, Colombia, Brasil, Ecuador... No tengo los datos exactamente, pero sé que Perú es uno de los países con mayor prevalencia. La buena noticia es que también Perú es uno de los 26 países que están comprometidos mundialmente para erradicar la violencia. Ayer justamente tuvimos el lanzamiento de esta iniciativa, donde participó el Ministerio de Educación y Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, para diseñar esa hoja de ruta que va a permitir acelerar los esfuerzos que está haciendo Perú para erradicar, que tiene que ver con un compromiso político del más alto nivel y con presupuesto. Tenemos muy poco presupuesto destinado a protección. Solo el 1% de lo que se destina
a niñez y adolescencia es protección, que incluye violencia, justicia penal juvenil, niños sin cuidados parentales. Es muy poco dinero para un tema tan grave. Ahora, antes de seguir adelante, Ana, hay una cosa tremenda acá, que es el impacto que esto produce, o sea, no solamente el daño desde la perspectiva de la autoestima y el aprendizaje de una manera de relacionarse, porque ese tipo de conducta sí es una conducta que si te resulta normal la vas a repetir con tus hijos, sino que además los niños llegan a considerar que está bien que les peguen. Claro, yo creo que hay consecuencias... O sea, me porté mal, me pegaron, está bien que me peguen. Hay consecuencias a todos los niveles. A nivel individual, el daño puede ser irreversible, desde autoestima, bajo rendimiento académico, sensación de estar infravalorado. Luego también hay una consecuencia de qué modelos somos, cómo resolvemos conflictos, ¿no? Yo digo, los adultos tenemos conflictos y no los resolvemos a golpes. Cuando un adulto tiene un conflicto con un niño, le enseña que se resuelve con golpes. Es una forma de ejemplificar y es un modelo negativo. El niño o la niña va a aprender a que así se resuelven los conflictos, ¿no? Entonces, ahora, romper la cadena, ¿desde qué escenario es mejor? El hogar, porque lamentablemente estamos hablando de padres agresores, o el colegio, donde no sé si el maestro reúna también, que además es padre y que probablemente esté en ese primer eslabón también en la casa, y por supuesto si es capaz de agredir a sus hijos, va a ser bien complicado que controle un nivel de violencia en el aula. Digamos, ¿desde dónde sería el mejor escenario para ver si vamos rompiendo la cadena de sucesión de violencia? Yo creo que el Estado debe llegar a todos los rincones y las políticas deben ser integrales. Hay un trabajo con padres y madres que hacer, hay un trabajo con la sociedad en general para explicar y lanzar este mensaje de conseguir un reproche social hacia la violencia. Cuando veamos que hay violencia hacia los niños en la calle, que podamos pararnos y decir, no, esto no tiene que ser así, en lugar de seguir caminando. Y hay un programa también intensivo que está liderando el Ministerio de Educación para sancionar y retirar y imponer las medidas disciplinarias a maestros y maestras que pueden ser agresores, ¿no? Y es importante porque yo creo que hay un índice de violencia también muy alto en las escuelas, está reconocido por el Ministerio, hay sistemas de seguimiento, pero hay que dar medidas ejemplarizantes de que un maestro o maestra no puede estar agrediendo a niños y niñas. Ahora, hay que retirarlos. Lo que resulta alarmante es la violencia contra los niños más pequeños, a bebés. ¿No es cierto? El bebé llora, le pegan para que no llore y llora más y está acreditado por lo que entiendo que reporta el informe también, que esto no solamente te puede producir un daño desde el punto de vista de la autoestima y de la relación con el mundo, sino además es tóxico, o sea, le hace daño al niño para su desarrollo cerebral de estar llorando por haber sido golpeado. Sí, lo que decía antes es que la violencia es transversal a todas las capas sociales y también a todas las edades, ¿no? El tipo y el formato y las causas de por qué se produce esa violencia es diferente, pero por eso yo creo que es muy importante que como sociedad erradiquemos el uso de la violencia como una forma de disciplinar o de educar a nuestros hijos. Ahora, de hecho hay una relación, pero no sé si la concebimos bien y si la entendemos bien, pero los niveles de feminicidio que se viven en el Perú, los niveles de violencia de nuestra delincuencia, la violencia social, sin duda nace ahí. Es lo que yo creo, pero el asunto es cómo establecer dos cosas. Primero, un nivel de concienciación social, en general, para saber que eso es causa y efecto. Pero segundo, un asunto de convencimiento de quienes gobiernan, de quienes manejan recursos, para saber que es muchísimo más eficaz, más eficiente y más ahorrativo, si quisiéramos decir, invertir aquí para evitar lo de allá, que seguir reprimiendo en este último eslabón sin conseguir que la fábrica de golpeadores, de agresores y de violentos se cierre, ¿no? O sea, digamos, sí, son las dos tareas. Además de las consecuencias que estábamos hablando, ¿no? Bueno, los niños y niñas tienen derecho a vivir en un entorno sin violencia, hay un coste económico para el país. Brutal, claro. Tener 8 de cada 10 niños o niñas que han sido violentados durante su infancia quiere decir que vas a tener 8 de cada 10 trabajadores o trabajadoras en su edad productiva que han sido golpeados y que tienen repercusiones, ¿no? Entonces, yo creo que hay un lastre económico y hay un lastre de desarrollo para un país y lo que dices tú, invertir en prevención, invertir en cambiar esos mensajes, en cambiar la cultura, a largo plazo también va a tener un rédito, ¿no? Además de que a los niños y niñas actuales se les va a educar de otra forma, ¿no? Ahora, pero es una chamba de largo plazo, ¿no? O sea, porque hay que trabajar o sea, ¿cómo llegas a los hogares? Con los medios de comunicación. Bueno, nosotros cumplimos un rol trascendental acá, ¿no es cierto? Y la escuela en el otro lado, ¿no? La escuela, sobre todo. En la escuela le llegas a los chicos, pero... O sea, yo creo que hay una parte que tenemos que hacer con la población en general. Los medios de comunicación tenéis una responsabilidad enorme de poder enfocar este tema desde una forma responsable, no reírse, no hacer chistes con la violencia hacia la niñez, fomentar ese reproche social, ¿no? Yo creo
como dices tú, es un cambio a largo plazo, pero si hay una voluntad política firme y esto se convierte en una política de Estado y no de gobierno, es muy posible que Perú reduzca sus índices de violencia hacia la niñez. Estoy convencida de ello. Para terminar, si uno quiere tener acceso a esta información, porque yo creo que es relevante que maestros, comunicadores, es decir, hasta los propios padres de familia tomen conciencia del tamaño del problema. ¿Cómo se accede a la información? Todos los resúmenes van a estar disponibles en la página web de UNICEF. Y bueno, se pueden descargar libremente, algunos están más editados, otros menos, pero son todos públicos y es todo información oficial. Ana de Mendoza, representante de UNICEF en el Perú, ha estado con nosotros para traernos esta información cruda, pero dolorosa, real, ¿no? Pero real, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que tenemos que cambiar. Y cada uno de nosotros, desde donde esté, puede hacer algo en esa dirección, ¿no? Pensemos en eso. Para comenzar, pongamos el problema sobre la mesa, que es lo que estamos haciendo esta mañana. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, Muchas gracias. La radio del Perú.